histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Por una juventud protagónica de las luchas, en lucha contra el capital y aspirando a construir una sociedad nueva. Buenas tardes, compañeras, compañeros, en un nuevo programa de Voces de Lucha desde la Juventud Guevarista del Uruguay, destacamento juvenil del Movimiento Revolucionario Oriental. Queremos acercarles nuestro análisis de coyuntura. En este caso, obviamente, considerábamos que la fecha lo ameritaba, hacer referencia a un nuevo aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara. Un nuevo 14 de junio en el calendario, y hace 96 años atrás se producía el nacimiento en Rosario, Argentina, de Ernesto Guevara. Indudablemente para nuestra organización no se trata de una persona más. Su praxis revolucionaria, su ejemplo de lucha, su aporte teórico, entre otros aspectos, influyen en nuestra definición de guevaristas. Son sus ideas las que tomamos como guías. En ese sentido, desde nuestra juventud consideramos en esta fecha levantar una consigna que deje en claro que continuamos levantando las banderas del guevarismo, entre ellas la necesidad de la revolución y el socialismo. Decía el Che en una de sus principales obras teóricas publicada en el año 65, El socialismo y el hombre en Cuba, que la arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud. En ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar de nuestras manos la bandera. Han pasado ya años desde que el Che expresara aquella idea. Sin embargo, para los jóvenes que pertenecemos a la clase obrera y sectores populares, poco ha cambiado. Continuamos siendo explotados y oprimidos, y sobre nuestras espaldas cargamos con una coyuntura que nos pretende convencer de que las ideas y banderas impulsadas por el Che ya no tienen lugar en nuestra realidad. Somos a quienes se los acusa de sesentistas, utópicos, que aspiramos a construir procesos que ya demostraron su fracaso. Es que habitamos sin dudas una realidad de un franco retroceso de la ideología de la clase obrera. Aquellas ideas impulsadas por Marx, Engels, Lenin, Ho Chi Minh, Mao y tantos otros, de los cuales el propio Che toma sus mejores expresiones y también sus errores en su aspiración de destruir el capitalismo y la construcción del socialismo. Ya no hay lugar para la revolución, se nos dice. También emergen y proliferan aquellos que, a pesar de continuar reivindicando la figura del Che, poco dicen de sus ideas. Lo recuerdan en algunas fechas particulares, posan frente a la icónica fotografía del guerrillero heroico, mencionan alguna frase, por lo general intencionalmente sacada de contexto, para luego describir la realidad y colocar como un objetivo de las luchas que se dan en el marco de nuestra realidad el objetivo de la humanización del capitalismo, el objetivo de la conciliación entre burgueses y obreros, el objetivo de la conciliación entre el capital y el trabajo. Se vilipendian sus ideas, se rebajan, se ocultan. Como cualquiera de nosotros, el Che fue humano. Sin duda debemos reconocer en este camino sus aciertos y en ellos nos explayaremos, y también de la misma manera que él lo hizo con sus anteriores, corregir los errores. Ahora bien, ¿cuáles son las banderas e ideas que decimos debemos continuar levantando?
Y como en su momento lo expresara el propio Marx, los nuestros no deben tener temor alguno en expresar con claridad sus ideas. No debemos tener miramientos en expresar que esta realidad que nos toca padecer solo puede ser transformada mediante la revolución y el socialismo. Indudablemente, el hecho objetivo de que estemos tan distantes de procesos de tal magnitud no implica que no debamos decir que nuestro trabajo diario debe estar orientado a abonar hacia un proceso revolucionario. Todas nuestras luchas tienen que tener ese objetivo en su acumulación. La propia realidad nos demuestra a los jóvenes que ya nada podemos esperar en el marco del sistema capitalista y a la clase obrera en general. En nuestro país en particular, tampoco podemos obviar que este 94 aniversario del nacimiento del Che se encuentra atravesado por un contexto electoral donde sin dudas, como siempre sucede, exponencialmente aumentan las promesas que manifiestan dar soluciones a los múltiples problemas que azotan a la clase trabajadora y a los jóvenes dentro de esta. Sin embargo, más que claro ha sido que los jóvenes nada podemos esperar de este proceso electoral. Ninguna de las variantes que se disputa la administración del Estado burgués y la defensa de los intereses de esta clase, evidentemente tiene intenciones reales de barrer con la explotación y opresión a la cual somos condenados. Porque realmente, si lo quisieran así, difícilmente podrían alcanzar el gobierno. Para los jóvenes explotados y oprimidos por este sistema, el mismo sistema que legitiman aquellos que osan levantar la figura del Che, la esencia de las políticas ha tenido el mismo fin: precarizar, castigar y condenar nuestras vidas. Antes de llegar a Cuba, antes de ser uno de los líderes de la revolución de aquel país, antes de viajar al Congo, antes de caer en combate en Bolivia, Guevara también tuvo su faceta aventurera, la cual él mismo consideraba difícilmente se sintiera atraído de despojarse de ella. En sus viajes por su país natal y por nuestra América, iba gestándose el guerrillero. Es que acumulaba sobre sus ojos, sobre su conciencia, las penurias que vivían los campesinos, los mineros, los leprosos, los obreros, para los cuales no había frontera ni nacionalidad más que la de pertenecer a una clase condenada a morir trabajando para enriquecer a las burguesías locales y el imperialismo. Languidecían aquellos en sus viviendas precarias, sin acceso a las cuestiones más elementares para la vida de cualquier ser humano, como lo puede ser el alimento, la salud, la educación. Y aquel aventurero se transformó en un internacionalista. Aquel de casi la cuna de oro se transformó en un traidor de su clase a la cual podría haber cómodamente pertenecido. Decidió correr la suerte de los explotados y oprimidos. Han pasado 94 años del nacimiento del Che y los países de nuestra América, de la cual Guevara se sentía parte de cada uno de ellos, continúan siendo sometidos por el imperialismo, evidentemente, sobre todo el norteamericano, en lo que continúa perpetuándose como su patio trasero. Se continúan explotando nuestros recursos naturales, se continúa primarizando nuestra economía dependiendo del precio de una determinada materia prima, se nos envenena con agrotóxicos, se sobreexplota nuestra mano de obra,
bajo el discurso hegemónico de la generación de empleo. Han pasado 94 años y en particular los jóvenes de nuestro país continúan siendo los más castigados por el hambre, la pobreza campea, ya incluso desde temprana edad. No somos una excepción a lo que sucede en nuestra América, donde más de 43 millones de personas pasan hambre. En esta América, rica en todo tipo de alimentos, con un abanico de recursos capaz de potenciar cualquier desarrollo de nuestros países, continuamos los mismos de siempre siendo condenados al hambre. Han pasado 94 años del nacimiento del Che y los jóvenes de los sectores más vulnerables en nuestro país son los que continúan siendo despojados de su posibilidad de estudiar y cuando lo hacen se los prepara en su mayoría como mano de obra barata para la demanda del gran capital. O también son esos jóvenes los que continúan habitando en los asentamientos con viviendas de las más precarias y sin ningún tipo de servicio básico. O son quienes continúan sin acceso a una salud de calidad como consecuencia del lucro del negociado que significa la misma para el capital. Y nuevamente, no somos una excepción a la realidad que atraviesa nuestra América, donde, por ejemplo, más de 100 millones de personas viven en asentamientos, o más de 32 millones de personas son analfabetas, dentro de las cuales 4 de cada 5 menores de 10 años no saben leer ni escribir. Han pasado 94 años del nacimiento del Che y los jóvenes trabajadores continuamos sumergidos en salarios de miseria, calculando cómo sobrevivir y no vivir, conformando el grueso del ejército de reserva laboral para la explotación capitalista, condenados a la flexibilización y la precariedad. Continuamos siendo los generadores de la riqueza y sin embargo continuamos también oyendo el viejo discurso de la redistribución de la riqueza o la teoría del derrame, que no son más que migajas para quienes generamos la riqueza, sin embargo la acumulación se la apropian otros. Han pasado 94 años del nacimiento del Che y las fuerzas represivas continúan persiguiendo luchadores, encarcelándolos, torturando y asesinando familiares. Las leyes continúan beneficiando a la clase dominante, la burguesía, la misma que genera la legislación que permite defender sus intereses mediante los mecanismos democráticos burgueses y cuando hay necesidad no se inmuta de utilizar las fuerzas represivas y desmontar el circo que pretende ocultar el verdadero rostro de su dictadura de clase. En nuestro país, las cárceles se llenan de jóvenes, los centros de reclusión juvenil se abarrotan de menores provenientes de los sectores más vulnerables. Las calles apilan a cientos y cientos de jóvenes consumidos por la drogadicción. Los centros de salud mental son espacios casi de tortura y se denuncia su constante violación de los más elementales derechos humanos. Se profundiza la lumpenización de cientos de jóvenes que generan el pánico que permite vender la represión. Y esta realidad debe ser transformada. No existe posibilidad, ni remiendo, ni parche. Asumir las ideas del Che, asumir sus banderas, nos obliga sobre todo a los sectores organizados a rescatar las mismas, ponerlas sobre la mesa para discutir y enfrentar a aquellos quienes las toman para ningunearlas y tergiversarlas,
tanto en lo discursivo, pero más aún en la práctica. Sin dudas, la fragmentación que propicia una fuerte debilidad de los sectores que abonamos a recorrer la senda del Che, nos exige retomar y volver a crear puentes de unidad, no solo para afirmar que la lucha de clases, la lucha contra el imperialismo, contra las burguesías locales, la lucha por destruir este sistema injusto, incapaz de ser reformado o humanizado, es plenamente vigente. En ese camino de unidad, sin duda, también deberemos enfrentar a quienes vilipendian las ideas. Rescatar el humanismo del Che, su amor por la humanidad. ¿Cómo podemos ser capaces de vivir día a día sabiendo que hay quienes pasan hambre en un mundo capaz de alimentar a todos y más? ¿Cómo no podemos indignarnos frente a la muerte por enfermedades curables, pero incapaz de lograrse producto de la mercantilización de la salud? ¿Cómo no podemos agitarnos de impotencia y rabia cuando vemos que miles de personas sucumben en un mar o en una caravana producto de la inmigración forzada por la miseria y el hambre? Rescatar su internacionalismo, ese que lo llevó a no saber de fronteras. Su patria era la clase obrera. En la concepción de que la lucha debía darse en una gran confrontación mundial, llamó a la creación de 1, 2, 3 Vietnam. Nacido en Argentina, luchó en Guatemala, Cuba, el Congo y Bolivia. Sigue siendo un principio, una bandera vertebradora de la lucha que debemos impulsar, el necesario internacionalismo. En nuestro continente y en el mundo continúan siendo perseguidos, encarcelados y asesinados compañeros y compañeras que continúan reivindicando la lucha por la revolución y el socialismo. Es nuestra tarea generar los lazos de solidaridad más básicos y necesarios, replicar sus luchas en cada uno de nuestros países, con el objetivo de eliminar las bases de sustentación imperialista que continuamos siendo. ¿Y qué decir de su pensamiento económico, de la construcción, de la necesidad de la construcción de partidos? Podríamos estar horas y horas argumentando sobre la vigencia de su ideario. En síntesis, lejos debemos estar de caer en seguidismos que muchas veces incluso nos obligan a rebajar el contenido de nuestras propuestas, con el fin de no quedar aislados, muchas veces ocultando nuestras ideas. Si en la coyuntura actual lo que predomina en nuestro espacio sin duda es el reformismo, en el seno de cada uno de los espacios organizados, desde el punto de vista dialéctico también deben existir individuos con intención revolucionaria, organizaciones con intención revolucionaria, que circunstancialmente nos encontramos en una enorme inferioridad, que incluso de cierta manera tiende a paralizar nuestro accionar. Pero ante esto la tarea no es rebajar, sino mantener con firmeza nuestras ideas, que deben ser puntales de combate a las irrisorias ilusiones que pregonan, por ejemplo, los reformistas. La historia es la historia de la lucha de clases. Y si habrán sabido las clases explotadas de otros tiempos, de estas circunstancias que hoy circunstancialmente, valga la redundancia, nos atraviesan.
Si hoy nuestra clase trabajadora, que es la clase revolucionaria, está atravesada por ese reflujo en su accionar, no es más que coyuntural. Y sin dudas de avances y retrocesos, reconocen nuestras luchas, que ya llevan siglos, y sin dudas, más temprano que tarde, reconocerán el triunfo final. Debemos reconocer además y tener en cuenta la enorme existencia de una cantidad de jóvenes de nuestra clase que espontáneamente, por lo que conocen del Che, levantan su imagen. En ese espíritu que brota por los poros de los jóvenes explotados y sometidos de conmoverse frente a la injusticia. Y sin dudas allí también nace la necesidad de organizar una juventud que en todos los tiempos se ha mostrado dispuesta a luchar contra este sistema, tender a generar una juventud combativa, que crea, que asuma que destruir el capitalismo es posible, pero más aún necesario. Y para ello, sin dudas, habrá que luchar. Y en eso se nos puede ir la vida. Pero sabiendo que sembramos y que más temprano que tarde, no se discutirá sobre caricaturas de revolución, y allí donde las demandas del pueblo broten y avancen, los jóvenes que este 14 de junio reivindicamos y decididamente retomamos las banderas y la praxis de un revolucionario, aquellos que asumimos el legado de Evarista, estaremos dispuestos a luchar por la causa de la revolución y el socialismo. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por la atención prestada. Nos volveremos a encontrar la próxima semana.